primero, como siempre, la definición, o sea, qué es diarrea y qué es diarrea crónica. Se considera que es diarrea crónica. Perdón. Diarrea crónica, si tiene el paciente 3 o más deposiciones de consistencia blanda o líquida por día, por más de 4 semanas, siendo el peso diario de las heces de más de 200 gramos por día, lo cual también es variable por la alimentación en los distintos lugares, distintos países. Algunos comen más fibras que otros, entonces el peso también va a variar. Más bien digamos que sería el cambio de la consistencia y de la frecuencia. Me parecía importante hablar un poquito de la fisiología normal y de la estructura, como siempre, para poder entender por qué se produce la patología. La mayor capacidad absortiva de nutrientes la tiene el intestino delgado, para lo cual está provisto de vellosidades. Que le dan esa gran capacidad de absorción con una rica irrigación. Y en el colon lo que vamos a tener sobre todo es la capacidad de absorber agua, ¿sí? Por día se generan en el tubo digestivo entre 7 y 9 litros de líquido entre lo que uno ingiere y lo que se produce, y solamente llegan al ano 200 centímetros cúbicos por día. El 90% del proceso de digestión y absorción se va a realizar en los primeros centímetros del yeyuno. Ahí tenemos que se absorbe agua, hierro, calcio, hidratos de carbono y grasas en esta primera porción, ¿sí? Luego tenemos la absorción de vitaminas y por último en el ilion las sales biliares. Y en el colon el agua. Esta segmentación, digamos, de la absorción también es importante por los estudios complementarios que ya vamos a ver luego. Los hidratos de carbono, por acción de la amilasa y de otras enzimas que están en el ribete en cepillo del intestino delgado, la amilasa es pancreática, se van a ir desdoblando hasta hacerse azúcares simples, por ejemplo almidón, maltosa y glucosa, que van a pasar como glucosa al interior del intestino. De esa forma se absorbe y pasa al torrente sanguíneo. Lo mismo la lactosa, que se va a desdoblar en sacarosa y en galactosa, ¿sí? Por acción de la lactasa. Acá la lactosa, por la lactasa se va a desdoblar y da la galactosa. Y acá la sacarosa se va a desdoblar en fructosa y en glucosa. O sea, por acción de estas enzimas, que a veces pueden no estar por el déficit enzimático en sí o por una alteración estructural de la pared, se produce la intolerancia, por ejemplo, a la lactosa, con todos los trastornos que esto ocasiona. En el tema de las grasas tenemos que la lipasa pancreática va a actuar sobre los ácidos grasos monoglicéridos, y conjugando con los ácidos biliares se van a formar las micelas, que van a pasar de esta forma a la vía linfática y se van a absorber en el intestino. Las proteínas, a su vez, van a sufrir la acción también proteolítica de carboxipeptidasas, de la quimiotripsina y la tripsina, y se van a ir transformando en péptidos cada vez más pequeños hasta producir aminoácidos que se van a absorber de este modo, ¿sí? En el ribete en cepillo también hay enzimas que actúan sobre estas proteínas. Todo esto en el intestino delgado, y en el intestino grueso se va a absorber básicamente el agua a través de dos mecanismos. Uno electrogénico, a través de los canales de sodio, bien digo, por un transporte activo, y un transporte pasivo de agua por intercambio de iones. Se absorbe el agua y pasa al torrente sanguíneo. Esto, digamos, va a ser importante para entender después los exámenes complementarios que ya vamos a hablar. ¿Cómo la clasificamos a la diarrea? Porque en la clasificación de la diarrea también ya estamos haciendo un diagnóstico topográfico y a veces de patologías que la dan de esa forma. Según la clínica puede ser orgánica o funcional, alta o baja. Y según las características de la materia fecal vamos a tener que puede ser osmótica, secretora, inflamatoria o grasa.